Hola, amigos y amigas del proyecto mateverso.com. Mi nombre es chus.rock y hoy les presentamos ecuación diferencial de Euler. Es una ecuación diferencial de la forma a n x a la n por la enésima derivada de y más a n menos 1 x n elevado a la n menos 1 por la n menos 1 derivada de y más puntos suspensivos a 1 por x por la primera derivada de y más a 0 por y igual a una función f de x con a sub k constantes para k igual a 0, 1 hasta n. El método para resolver ecuación diferencial de Euler es aplicar la transformación x igual a la exponencial de z. Entonces, la derivada de y con respecto a x se puede ver como la derivada de y con respecto a z por la derivada de z con respecto a x. Si nosotros hacemos la derivada de x, sería igual a, derivando con respecto a z, sería e a la z de z. Y de acá podemos despejar de z de x como la exponencial de menos z. Entonces, la derivada de y con respecto a x se puede calcular como e a la menos z por la derivada de y con respecto a z. Para calcular la segunda derivada de y con respecto a x, tendríamos la derivada con respecto a z de la primera derivada de y con respecto a x por la derivada de z con respecto a x. Sustituyendo la derivada de y con respecto a x, tenemos la derivada con respecto a z de e a la menos z por la derivada de y con respecto a z por la derivada de z con respecto a x, que es e a la menos z. De acá tenemos menos e a la menos z por la derivada de y con respecto a z más e a la menos z por la segunda derivada de y con respecto a z por e a la menos z, de donde se tiene entonces que la segunda derivada de y con respecto a x sería e a la menos 2z por la derivada segunda de y con respecto a z menos e a la menos 2z por la derivada de y con respecto a z. Y podemos continuar para calcular, de ser necesario, términos adicionales en nuestra transformación. Ejemplo, resuelva la ecuación x por
d cuadrado menos xd más 2 por y igual al logaritmo natural de x. Solución. Notemos que nuestra ecuación diferencial tiene la forma de una ecuación de Euler. Entonces podemos aplicar la transformada x igual a la exponencial de z, la derivada de y con respecto a x como e a la menos z de y de z, y la segunda derivada de y con respecto a x como e a la menos 2z por la segunda derivada de y con respecto a z menos la derivada de y con respecto a z. Entonces, aplicando la transformación, x cuadrado sería la exponencial de z al cuadrado, que sería e a la 2z, por la segunda derivada de y con respecto a x, que sería e a la menos 2z, que multiplica a la segunda derivada de y con respecto a z menos la derivada de y con respecto a z menos x, que es la exponencial de z por la primera derivada de y con respecto a z, que sería e a la menos z por la derivada de y con respecto a z más 2 por y igual a logaritmo natural de la exponencial de z. Ahora, el producto de e a la 2z por e a la menos 2z es igual a 1, y el producto de e a la z por e a la menos z es igual a 1. Y como en la función logarítmica y la función exponencial son funciones inversas, nos quedaría que la ecuación se transforma en la segunda derivada de y con respecto a z menos la derivada de y con respecto a z menos la derivada de y con respecto a z. Entonces acá tendríamos menos 2 de y de z más 2y igual a z. Entonces nuestra ecuación diferencial se transformó en una ecuación lineal de segundo orden de coeficientes constantes. Para resolverla, primero vamos a resolver la ecuación complementaria. Entonces tenemos que se puede expresar como la segunda derivada menos 2d más 2 y igual a 0, donde y es una función de z. La ecuación auxiliar sería m cuadrado menos 2m más 2 igual a 0. Resolviendo tenemos que m es igual a menos b, que sería menos 2, 2 positivo, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que sería menos 2 al cuadrado, que es 4, menos 4 por a, que es 1, por c, que es 2, dividido entre 2a, que sería 2 por 1, de donde tenemos 1 más menos la raíz cuadrada de negativo 4, que sería
2i entre 2, que sería i. Entonces, nuestras raíces son las raíces complejas, 1 más menos i. Entonces, la solución complementaria sería la exponencial de 1 por z por a coseno de 1z más b seno de 1 por z. Ahora, para la solución particular, utilizamos el método de coeficientes indeterminados. Entonces, vamos a suponer que yp es un polinomio de grado 1. Entonces hacemos c1 más c2 z. Calculamos la primera derivada, sería c2, y la segunda derivada, que sería 0. Sustituimos. Entonces tendríamos 0 menos 2 por c2 más 2 por c1 más 2 c2z igual a z. Igualando los coeficientes de los términos semejantes, tenemos que 2c2 es igual a 1 y que menos 2c2 más 2c1 es igual a 0. De la primera ecuación tenemos que c2 es igual a 1 medio, y de la segunda ecuación tendríamos que c1 es igual a 1 medio. Entonces, la solución particular sería 1 medio más 1 medio de z. Y la solución general sería la suma de la particular más la complementaria. Y la solución general sería la suma de la particular más la solución complementaria. Ahora, regresando sobre la sustitución de z, pues tenemos que z es igual a logaritmo natural de x, con lo que nos quedaría que la solución general en términos de x sería 1 medio más 1 medio logaritmo natural de x más x por a coseno de logaritmo natural de x más b seno de logaritmo natural de x. Si les gustó este video, no se olviden de apoyar este proyecto. Déjenos un like, compartan con sus amigos y suscríbanse a mateverso.com para más contenido sobre ciencias y matemática.